Seguimos aquí, señores, en Soberanía Popular. Mire, el gobierno, a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, está haciendo consulta a todos los sectores con relación a la creación del Ministerio de Justicia. Existen otros países, ha dado resultados, pero la Asociación de Fiscales ha dicho que eso es para dañar la judicatura y ese tipo de cosas. Y quiero aprovechar que Ángel Familia está aquí con nosotros, que es abogado, para que hablemos un poquito de eso. ¿Es beneficioso o perjudicial? No, mira, realmente eso, algunos países se van en esa corriente de un poco dividir la parte ejecutora, la parte criminal ya, de expediente, y la parte de política pública. Por ejemplo, España tiene un Ministerio de Justicia, Argentina, Colombia tiene un Ministerio de Justicia, o sea, no es algo nuevo. Sería nuevo para nosotros si no lo tuvimos antes. También con anterioridad había una Secretaría de Justicia. Luego se fusionó porque, ¿qué es lo que se quiere? Es quitar esas funciones que no debería tener un auxiliar de la justicia como es el Procurador General de la República. En ese sentido, se necesita de formuladores de políticas públicas. Okay. ¿Para qué? Para el ordenamiento jurídico, para trabajar la seguridad jurídica, para crear otros instrumentos alternativos que se dan en la justicia, como es la conciliación hoy día, o la misma administración del sistema de justicia per se, y dejar la parte que tiene que ver ya con la persecución del crimen y a la parte que refiere al cuerpo de procuradores de justicia. Creo que es una parte interesante. Usted ve a veces la Procuradora General de la República dedicándose al tema de la administración de cárceles, o sea, temas administrativos. Exacto. E incluso usted observa un ministerio público a veces que se ve anclado, que pudieran estar trabajando de cómo podrían formular mejores soluciones a la vida diaria de los ciudadanos que acuden a buscar justicia. Cuando son víctimas de robos, son víctimas de atracos, son víctimas hasta de los conflictos que se dan entre vecinos y particulares, o sea, de la ejecución misma de una sentencia. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un ministerio público que se ocupa de tantas cosas. Y sí, yo en este caso sí me inscribiría en este proceso. Claro, se está haciendo un ejercicio de conciliación con diferentes sectores públicos, para concientizar un poco sobre lo que es esto y qué alcance tendría un Ministerio de Justicia en la República Dominicana. No, vuelvo y repito, es algo que si lo analizamos en su conjunto, tendríamos nosotros la oportunidad de tener un órgano de políticas públicas, que no necesariamente se dan esas condiciones con la Procuraduría General de la República, indistintamente quién esté. Porque entonces a veces ahí viene la parte donde se dice si es litigante o no es litigante, si tiene un historial de tribunales o no, quien está en la justicia. Por ejemplo, doña Miriam tenía un historial de la judicatura, de ser juez. Entonces, el juez al que tú le presentas las pruebas, aquel fiscal que tiene que buscar las pruebas, son dos roles diferentes. Y fíjate ella donde tiene que verse inmersa. Ahora, en la parte de la persecución, ¿verdad? Entonces, pero también con la labor administrativa cargada. Y cuando tú quisieras evaluar la parte de los índices en cuanto a políticas públicas, tiene que verse mermado. ¿Eso se incluye dentro de la política del presidente Abinader de independizar la justicia de la parte política? Sí. Sí, muchos defienden el Estatuto del Ministerio Público, pero el Estatuto del Ministerio Público, o sea, su composición está cargada por diferentes actores, incluyendo los mismos representantes de las asociaciones a las que tú haces referencia, que son miembros. Es una parte que nosotros deberíamos fortalecer, pero el Procurador General de la República debe estar investido de una autoridad mayor.
en el sentido de que no dependa de una simple designación, Lapicero. porque eso es lo que dice el presidente de la República. O sea, yo designo un procurador donde yo no le dé una orden. Y fíjate que los gobiernos que antecedieron al presidente Luis Abinader, cada uno de ellos han puesto personas muy cercanas a los presidentes. Miembros de los comités. Cuadros políticos. Cuadros políticos. Todos. Porque todos. indistintamente ponen el interés según la justicia, la diosa de Temis, recuerden, la figura que usa la justicia es con una venda. Una venda. Usted no puede usted tiene que evaluar el hecho, ser objetivo para su decisión sobre la base de las pruebas, sobre los argumentos, los testimonios, una serie de elementos que son parte indistintamente si el caso es civil o penal, pero no puede ver nunca el rostro de la persona. Y cuando le vemos el rostro, y vemos el interés, y vemos la llamada, y vemos el mandato, al final usted no tiene justicia. O sea, y créeme que un expediente mal instrumentado es un expediente adrede mal instrumentado también. Y se hace para que cuando llegue a justicia sea descargada la persona. Y se distraen los medios de prueba. Nosotros tenemos que tener un órgano que pueda administrar la prueba. Exacto, sí. O sea, entonces por eso es que cuando se entra en materia y vemos, hay muchas bondades en esa propuesta. Además, esto también va a permitir que el procurador, el órgano persecutor esté ahí y que haga funcionar el sistema, que haya el régimen de consecuencias, la seguridad misma jurídica que debe tener el Estado para sus ciudadanos. Sí, sí, porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, el Independiente de Radamés Jiménez. O Domínguez Brito. O el Independiente de Domínguez Brito, ¿verdad? Por citar, ¿verdad? Claro. Porque todo, o también vámonos más lejos, el Independiente amigo de nosotros, no desesperéis. Víctor Céspedes. Víctor Céspedes, para que no digan que estamos solamente... Pero eso depende, porque tú recordarás también que aquí estuvo don Virgilio Bello Rosa. Exacto. Y don Virgilio era un estandarte, y cuando no estuvo de acuerdo con renunció a un presidente, porque no estaba mirando un cargo, él estaba mirando a lo que él servía. Y créanme que para mí, que lo conocí, es una persona que hizo una gran labor, manejaba con mucho tino lo que es las decisiones a nivel de justicia, no permitió nunca ningún nivel de injusticia y sus acciones siempre fueron respetadas, porque hay politiqueros que se enganchan al sistema de justicia. Y es una de las cosas que a veces yo cuestiono de la misma procuradora actual, o sea, esa revisión que se debió haber dado de los actores del sistema de justicia. Hay muchos fiscales que el nivel de inspectoría no llega, que es el seguimiento que se le da a sus acciones. Hay expedientes que son negociados en las fiscalías. Ay, Dios mío. O sea, son cosas que lamentablemente, y papeles débiles y flojos. Los jueces hablan por sentencia, y cuando tú ves que un juez cuestiona el papel de un ministerio público con su decisión porque no ofreció un régimen de prueba contundente que permita llevar a una persona a eso, o exponer a una persona inocente a un proceso injusto. Exacto. Porque también hay que verlo así. Entonces, eso es lo que hay que evitar, y creo que el presidente de la República, con esta propuesta que el maestro Antoliano Peralta, que también me distingue con su amistad, es una persona muy conciliadora, la está llevando a diferentes escenarios a que se discuta antes de llevarla al seno del Congreso Nacional. Bueno, esperemos que eso se haga, porque la verdad que hay muchos casos aquí que dan de qué hablar. Primero, porque el presidente Abinader quiso despojarse de esa figura jurídica que le da para presionar algunas cosas, y no lo ha hecho. Incluso, no creo que si el presidente Abinader estuviera en eso. El caso 3, por ejemplo, por citar el caso del bolo 3, el presidente dejó que actúe. Sí. ¿Verdad? Querrámoslo o no, cuestionado. Bueno, Dixon está descargado. Aunque creo que el día 7 se va a leer en extensa de abril, o 7 o 5, para ver si se puede apelar. Ya el Ministerio Público aseguró que va a apelar. Exacto. Pero yo debo decirte así, que la justicia tiene dos caras.
la parte del Ministerio Público y la parte de la judicatura, De la los judicatura. jueces. Entonces, usted tiene personas que hoy son críticos de la política que ha adoptado el presidente de la República, pero ellos no han contribuido. Porque tú tienes un presidente de la Suprema Corte de Justicia que viene de un comité central, de un partido político. O sea, Exacto, tú así tienes, mismo y yo quisiera retrotraerme atrás. Subero Issa duró 17 años, cumplió 3 procesos de reformas durante esos 17 años. Claro, quería permanecer en el cargo. Ya una persona, para mí, soy de opinión, una persona más de 10 años, un No, cargo, ya está, aunque sea de carrera, o se cambia para otro lado, pero no puede estar no puede tener un círculo vicioso. Además, hay un principio también de alternabilidad en la función pública. Y recuerdo doña Fanny Bello, que es de la Dirección de Carrera del Ministerio de Administración Pública, en una clase yo le decía, maestra, mi punto de vista es que un funcionario puede durar más de 10 años. Y ella es Roque Izquierda, la defensa de la carrera. Y yo le digo, no puede durar más de 10 años porque también tenemos que apostar a la innovación. Claro. Y cuando llega, La ¿usted estaticidad se es un imagina que problema. tuviéramos un presidente hasta que fallezca? No, Pero eso sería sí. garrafal. Sí. O sea, entonces no puede haber tampoco servidores que estén toda la vida. No es que no formen parte del sistema, pueden estar en el sistema, pero también que tengan la oportunidad de estar en otras instituciones. Quizás la experiencia que acumuló durante 10 años en una institución le pueda servir a otra que no ha llegado a esos niveles. Es a eso que nos referimos. O sea, en una sola posición tenemos nosotros también que apostar a que haya personas que sean objetivas en el ejercicio de la función. Y el Ministerio Público requiere el interés de muchos hombres y mujeres que forman. Así es. Ángel, antes de irnos, porque Mateo envió un trabajo de allá desde el Clásico Mundial de Béisbol. Vamos ganando, vamos Seguimos ganando. arriba, ¿verdad? ¿Cómo está? 5-0. ¿Todavía? Bueno, nos chequean ahí para mantenerlos ustedes informados. El caso de la verja perimetral, hay un contratiempo, no ha podido avanzar como se esperaba, a pesar de tantos esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Defensa con relación a eso, ha habido muchos problemas. Y el caso de que cuando el presidente se le cuestionó de que por qué esto no avanza, él dijo, mire, yo quisiera preguntar al senador de Dajabón que no siga moviendo, chinchando, como dice, porque el asunto iba bien en Dajabón. Pero entonces, supuestamente, hubo una reunión. Claro. No, eso cuesta 20. No, al Estado pónganselo a 40. Ha provocado una revalorización del terreno. Esto es típico de los negocios, de la gente que no apuesta a un sentido de nación. Hay gente que dice que se está dejando más del otro lado que de este lado, porque esa verja atraviesa determinadas propiedades. Sí. Entonces ellos dicen, bueno, entonces yo estoy renunciando a lo que tengo de aquel lado, y ese tipo de cosas. Ha habido mucho contratiempo en cuanto al pago de los terrenos en diferentes lugares, porque recuerda que una cantidad grande de kilómetros en muro es donde hay un desorden, porque no estamos hablando de dos países. Yo veía hay un punto fronterizo entre Argentina, Guatemala y Brasil. Y lo divide así, una cruz, un río, algo precioso, pero son ciudades civilizadas. O sea, y que aunque haya desigualdades económicas, sociedades civilizadas, pero en Haití tú no tienes un Estado civilizado. O sea, tú no tienes una autoridad que controle a su población. Ahora mismo está viviendo una pesadilla. Entonces, en ese sentido, el Estado Dominicano ha apostado por ese muro. Y lo ha apostado, fíjate que, ¿quién se ha atrevido a rechazarlo? Sí. Pero porque nosotros estamos conscientes de eso. Apostamos a una migración ordenada, regulada, respetando los derechos humanos de cada quien, pero sujetándose a la norma, y la norma dominicana. ¿Me entiendes? Entonces, eso yo creo que debe superarse, debe buscarse los medios, y falta mucho que un senador de la República intervenga en este tipo de cosas. Deja mucho que decir. Pero al final yo creo que la verdad se impone. Además, tú sabes, Ángel, que cuando el Estado va a erogar dinero a particulares, hay que ser un poco cuidadoso. Sí. Porque, el que está allá en Malpaso, ¿verdad? O el que está allá en la frontera dominico-haitiana, Pedernales, ahí donde está el mercado binacional. O en Jimaní, ¿verdad? Esos terrenos, dependiendo de lo que tengan en su alrededor, sea agua, para ganado, aptos o simple terreno,
no es lo mismo. No es lo mismo. Además, no es cualquier ciudadano, ¿verdad?, que va a decir, mira, yo como dominicano, como soy, no me deben nada. No todo el mundo lo va a hacer, porque además tienen terreno y espacio ganado, un derecho ganado. Por ejemplo, yo me reuní con los comerciantes que iban a ser afectados en Pedernales. Tenían ahí cuántos años negociando o haciendo negocio en la frontera debidamente del lado dominicano. Fueron desalojados y el Estado tiene que hacerle llegar un oxígeno económico. No va a ser de que de la noche a la mañana, porque el muro va aquí, 2 o 3, y dijeron así mismo, estamos de acuerdo y hacemos lo que sea, pero nosotros tenemos años aquí trabajando. Entonces, eso hay que sentarse con ellos, no es tirarle un greda por ahí que va. Claro, así no. Sí, así no. Ya eso sería atrofiar un proyecto y sobre todo afectar intereses de la forma más malvada posible. Aprovecho que mencionaba el caso de Pedernales para llamar a sus autoridades. Así, Pedernales promete mucho, y el caso del ayuntamiento, el cabildo de Pedernales, que pueda aprovechar esta ola de impacto en el desarrollo, y que impacte la gestión y que eleve, que haga de ese ayuntamiento un ayuntamiento modelo para el país. Sí. Los invitamos y nos ofrecemos para colaborar en esa parte. Sí, porque ustedes desde el INAP tienen esa parte que pueden colaborar, y nunca está de más cuando se trata de formación, y más con lo que promete Pedernales, que hay muchísimas disciplina ahora, ¿verdad?, de cómo se va a ver la economía, que mano de obra necesita por demás, pero esa mano de obra tiene que estar calificada. Que se preparen la gente de Pedernales para el gran desarrollo que van a tener, pero sobre todo para que el crecimiento que se vaya a generar allá sea ordenado. Y para eso tiene que prepararse la autoridad municipal. Así es, Ángel, como siempre, estas puertas están abiertas, un destacado profesional. Nosotros nos vamos a la pausa, lo vamos a dejar con Juan Mateo, que está dándole seguimiento allá a todas las incidencias del Clásico Mundial de Béisbol. Y por nuestra parte, nos vemos mañana a las 2 de la tarde, esta noche en Rumba a las 9 de la noche.